Shalom, shalom, shalom. Y bienvenidos, vamos a continuar esta serie de los conversos y los convertidos. Estamos mirando en este video lo que es la bendición. La bendición que se dice antes de lo que es ser considerado como un gior, un convertido. Shulchan Aruch dice en Yoredea 2.68.5 y declara que uno tiene que recitar dos bendiciones cuando realizando la circuncisión sobre un converso. Número 1, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha santificado a través de sus mandamientos y nos ha mandado a circuncidar convertidos. Número 2 es el siguiente, bendito eres tú, quien nos ha mandado a circuncidar converso y tomar de ella una gota de sangre del pacto, porque no, si no fuera por la sangre del pacto, el cielo y la tierra no sería sostenido. Como está dicho, si no fuera por mi pacto, por día y por noche, yo no hubiera hecho las leyes del cielo y de la tierra. Todo está según el Talmud, Yerushalmi 33, verso 2. Y esto se refiere a lo que es el Hatafas Dambrit, cuando la persona ya tiene la circuncisión y hay que pinchar lo que es el miembro para sacar una gota de sangre. Bendito eres tú, el Señor, quien establece el pacto, y este es el fin de la bendición mencionado por el Taz en el nombre del Prisha. Ahora, el Shulchan Aruch está basado sobre la opinión del Rosh, que de hecho hay dos bendiciones. Hay quienes, hay aquellos quienes piensan que solo la primera bendición se necesita ser recitado cuando Rabbi Yehuda, el Gaon, fue preguntado y él dijo que la segunda bendición deberá ser hecho, implicando que la primera bendición deberá ser recitado. Esto se considera no necesario al mencionarlo al mencionarlo, porque la primera bendición es consistente con toda la circuncisión, sea estos bebés o judíos o convertidos o esclavos. Con el fin se entendía, o se ha de entender que las bendiciones concernientes a la circuncisión de los convertidos se examinan y se hace examinamos la situación concerniente el procedimiento estándar involucrado en la bendición sobre la circuncisión de los bebés judíos. Y aquellos que me ven que estoy leyendo, porque yo escribo y traduzco todo en español en mi propio libro para que más tarde se pueda hacer esto como un libro para publicar. Ahora, el Moel recita lo que es la primera bendición, que es bendito, quien has mandado al Hamilá acerca de la circuncisión. El par del bebé entonces recita la segunda bendición, bendito quien nos ha mandado traerlo al pacto de Abraham, nuestro padre, siendo que las dos bendiciones son recitadas por diferentes gentes, cada uno comienza con la palabra bendito eres tú. Ahí está la bendición. Aun si el padre es un Moel y por lo tanto hace ambas bendiciones, todavía comienza cada uno con las palabras Baruch, o bendito. Entonces una bendición es recitado sobre el vino, siguiendo por una bendición, la cual comienza con las palabras bendito eres tú, quien santifica el amado del vientre y sellado del descendiente con la señal del santo pacto. Bendito eres tú, quien establece el pacto. Finalmente el niño es bendecido, nuestro Dios y Dios de nuestros padres preserva a este niño para su padre y su madre, y que su nombre sea llamado en Israel. Ahora, sobre aquí vamos a tocar algo muy importante. Entonces tiene que ver si se dicen las bendiciones en hebreo o se permite hacer las bendiciones en cualquier otro idioma. Como regla general, es importante que se sepa qué es lo que se está diciendo de bendición. Esto aplica aún cuando se está orando y se está leyendo los rezos. Y esto es muy importante porque muchas personas, por ejemplo, el otro día en una boda que yo hice juntamente con Ordor Davino, se comenzó a leer lo que era parte de lo que es la Ketubá, que está escrito en arameo. Y de verdad, la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que está diciendo el contrato. So, de verdad, esto es algo que hay que entender, que es una tradición de leer un documento que está en un idioma que ni siquiera es el hebreo.
y por lo tanto el arameo fue utilizado como el idioma común del pueblo de Israel para poder hablar de cosas no necesariamente todo kasher, sino se estudiaba con el arameo. Pero no era este el idioma santo sagrado, era el Lashon HaKodesh, el hebreo. Por lo tanto, aún el Kadesh, como se dice, cuando una persona ha fallecido, también lo dice en arameo, debe de entender que de todas estas oraciones que fueron traducidas o hechas en un idioma que no es el hebreo, está permitido en particular de usar cualquier otro idioma para poder hacer entender lo que es el contenido de estas cosas, incluyendo documentos. Se ha hallado muchos documentos que tú vas, que están escritos en idioma del país en particular y están también 100% permitidos y kasher. Ahora, algunos de los más legalistas que quieren ser más puritánicos en cuanto al uso de lo que es el arameo, por causa de la tradición, van a insistir que se utilice el arameo, pero deberán saber que de verdad no es necesario, siendo que la mayoría de la gente no entiende lo que dice, y por lo tanto, cuando uno entra en un contrato, en un acuerdo, debe saber lo que se está firmando y lo que se le está dando. Por eso tuvimos que explicar lo que estaba el contenido en la Ketubá para las personas que no saben el arameo o el hebreo. Bueno, muy bien, el nombre del nuevo nacido, si el niño fuera de una unión prohibida, un mamzer, las mismas bendiciones son recitadas y la única diferencia es que omitiendo el último segmento, porque no es deseoso que el estatus de un mamzer, bastardo ilegítimo, sea perpetuado en la casa de Israel. Esto según el Shalach. El rabino Joseph Lifland indica algo muy interesante, que cuando él era más joven, explicaba que esta tercera bendición no es recitado concerniente al ger, al convertido, siendo que solo descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob son involucrados en las palabras, y quien santifica al amado desde el vientre, la cual algunos refirieron a Abraham y a otros a Isaac en las obras de Isaac. Esto continúa y el sellado de sus descendientes como señal del pacto, hablando de lo que es la perpetualidad de lo que es los descendientes. Aunque es cierto que Abraham es considerado como el padre de todos los convertidos, hay varias razones por las cuales esta bendición no son apropiados para los conversos recitar. Primero, la frase en Génesis capítulo 12, verso 5, que el pueblo quien Abraham y Sara convirtió en Harán, refiere solo a aquellos convertidos y ellos mismos y sus descendientes. Segundo, santificado recae sobre el converso en el tiempo de la circuncisión y no fue santificado desde el vientre. El Beit Yosef dice que esto siquiera concluye con la bendición con la frase bendito eres tú, quien establece su pacto, y a la vez a la luz de todo lo que hemos explicado, esto daría más sentido. Esto, sin embargo, no es el punto de vista que hemos declarado desde el principio de estos videos, lo cual es la opinión del Prisha, el Mahalshal, el Shak y el Taz. Ahora, los descendientes de Judá, hay una diferencia en cuanto a este punto, y ya lo hemos mencionado en general el asunto de la incircuncisión. Como mencionado anteriormente, una pequeña discrepancia en la frase concluyente de la primera bendición está dialogado acá. En el caso de un ger, un convertido, la finalización es quien nos ha mandado a circuncidar conversos, mientras que en caso de un nuevo nacido, niño judío, la finalización es quien nos ha mandado concerniente circuncisión. El Ran, que es el Rabino Nachmanides, sobre Pesajim, explica que cuando el mitzvah es obligatorio sobre el sobre la persona misma, y uno está apoderado, no puede ser asignado como un shliach, usamos el infinitivo, el verbo a y el verbo. Por ejemplo, no podemos que Ordo haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Por lo tanto, la finalización de la bendición es quien nos ha mandado a poner tefilín, por ejemplo. Sin embargo, cuando un mitzvah puede ser hecho por nosotros, por otra persona,
usamos lo que es el término formativo infinitivo, quien nos ha mandado concerniente al mitzvah. En este caso, el caso de la circuncisión del infante, el padre puede asignar a otra persona circuncidar a su hijo. De hecho, esto es lo que normalmente es el caso en la mayoría de las situaciones, siendo que el padre normalmente no es un moel, siendo que él asigna el circuncidado al moel o al médico para actuar en su lugar. Él, por lo tanto, dice concerniente circuncisión. Siguiendo esta lógica, podemos entender entonces que viceversa, el ger convertido, a donde el mitzvah está obligado sobre todo el pueblo judío por igual, siendo que su padre no es halágicamente judío. ¿Qué haremos? Cualquiera quien realiza el milá está en sí haciendo por sí mismo, y por lo tanto él usa el infinitivo. El circuncidar conversos, en el caso de un infante a donde un aprobado del padre hace la milá, él no hace por permiso de sí mismo, pero por el padre. Por lo tanto, él dice en cuanto a la circuncisión, con el fin de no tener versiones diferentes, las cuales están dependientes sobre quien realiza la milá, la circuncisión del infante. El papá utiliza la versión concerniente circuncisión. Aun si hace la milá él mismo, esto es explicado por el Ran basado en el Talmud en Shabbat 137, en la cual dice lo siguiente: el caso de uno circuncidado no completo no tiene que ser hecho de nuevo, uno que tiene que ser recircuncidado. Algunos dicen concerniente circuncisión, la bendición. El rabino Alfasi, el rabino El Rif, dice que el texto debería ser a circuncidarse y tomar de una gota de sangre. El rabino Ran representa tres preguntas en cuanto a esto. ¿Por qué el rabino Alfasi, el rabino Rif, cambió el texto del Talmud? Primera pregunta, ¿con qué autoridad? ¿Por qué incluyó la idea de tomar una gota de sangre en la bendición en forma de haciéndolo de bendición alargada? ¿Por qué menciona la idea de tomar una gota de sangre, como quiera? La primera pregunta fue respondida anteriormente cuando citamos al Ran y explica la diferencia entre lo que concerniente a la circuncisión y a circuncidar. La respuesta a la segunda pregunta es que hay dos partes de la conversión, y esto hay que entender: la inmersión en lo que es el tevilá, o entrando al mikvah, y la circuncisión. Uno no está convertido hasta que ambas son realizadas. Por lo tanto, uno no puede recitar la bendición después de cada uno separadamente. La bendición es recitada por el ger en el mismo después de la circuncisión ha sido realizado, y cuando salga del mikvah, siendo que muchos conversos ya son circuncidados, nosotros le tomamos una gota de sangre y por lo tanto mencionamos esto en la bendición. Esto es la opinión del Ramban. Y esto es muy importante cuando ustedes me han hecho la pregunta: ¿qué debemos de hacer? Nosotros no estamos circuncidados, y yo les recomiendo, ausente de que haya un moel, porque en muchos de los países de Latinoamérica obviamente te cierran las puertas y no te dan acceso para que le pueden circuncidar. Váyanse a un médico, preferiblemente un médico judío que sabe cómo hacer la circuncisión. Si no hay un médico judío, puede usar un médico no judío que sepa cómo hacerlo, y háganse la circuncisión. Al hacerlo, tenga en mente la intención suya de que usted quiere ser parte del pueblo de Israel, aunque no será válido inmediatamente para el proceso de la conversión. Sin embargo, la intención y el motivo sí está presente, dando una escala mayor en su identificación con el pueblo judío. Una vez que hagan una circuncisión, por lo menos para una conversión halágica, no importa si es reconocido por Israel o no. Y yo le digo esto con mucho énfasis porque hay una política que sigue corriendo, y una de las cosas que hemos visto es que todo el mundo quiere ser reconocido por Israel, un estado político no religioso, y los religiosos están metidos en esta vuelta, y por lo tanto dándole credibilidad al Estado de Israel al grado donde
hay los problemas que siguen en este momento. Obvio, aquellos que me conocen saben que soy muy pro Israel. Creo en lo que está sucediendo y lo que Dios está haciendo con todo esto, pero también soy realista en el hecho de que el Estado de Israel no necesariamente está procediendo según la halajá judía. Ya llegará el momento cuando eso se va a poder realizar y que veremos con la ayuda del Eterno el momento en el cual todo Israel será parte y viviendo según la ley de la Torá. Pero no hemos llegado ahí todavía y sería un poco no real de nosotros de pensar que ya estamos, y por lo tanto estas divisiones que ocurren por causa del asunto de conversión se seguirá viendo hasta el momento que ya habrá unidad en el pueblo y unidad de pensamiento, y ya no habrá lo que es movimiento ni reformista, ni conservador, ni ortodoxo, sino habrá solamente judaísmo, punto. Y esto quizás es un sueño mío, pero creo que se puede realizar si los diferentes partidos no fueran tan tercos en sus posiciones, y entendiendo que casi eso se logró cuando estuvo el Brisker Rav trabajando con el movimiento conservativo con el fin de tener un procedimiento general para todos los movimientos. Bueno, eso ya aparte de mi comentario, y es por eso que mi posición es que de verdad toda conversión que se hagan, sea por reformistas, sea por conservadores, sean por ortodoxos y ortodoxos modernos, deben ser todos sin importar reconocido por el Sochnut. No dije el Rabanut, dije el Sochnut. En este momento, mientras que existe ese estado, de verdad la vigencia del Rabanut es una creada por el Estado, no por la halajá. Lo que debe de existir es un Sanhedrin, en la cual está en este momento totalmente ausente en la política y la polémica del país. Bueno, vamos a ir adelante con todo esto, porque otra pregunta es de la bendición del Shehiyanu, algo nuevo, algo novedoso, un reconocimiento de un primera visita o algo nuevo, tal como una nueva época, un nuevo fruto, un nuevo traje, se ve decir Shehiyanu. Debe ser recitado sobre la circuncisión de un ger, porque es un nuevo nacido, es decir, un niño nuevo judío entrando. Es por eso que yo he citado muchas veces lo que había dicho el Rebbe de Lubavitch, que va en contra de muchas de las opiniones de los mismos emisarios, que había dicho él que debemos de hacer más judíos. Y hay solamente dos formas de poder procrear más judíos. La primera forma, obvio, es que tengamos relaciones y haya, según la halajá, más hijos judíos nacidos por mar de judías. Y la segunda forma es, obvio, por el proceso de conversión, siendo que todavía en el mundo ortodoxo los números de los niños son todavía suficientemente reducidos para poder sobrepasar lo que es el golpe fuerte de personas que se están asimilando a la cultura no judía y saliéndose del judaísmo. Es importante que tomamos la segunda opción en serio. Esto es interesante, que algo que yo leí también de la página de un colega rabino y también no ortodoxo, no tradicional, sino reformista, y yo concuerdo con su posición ahí 100%, y es que hay una salida de tantos judíos natural, que debemos de abrir la puerta ampliamente a todos aquellos que quieren ser judíos y quieren vivir la vida judía. Obvio, la vida judía no es barato, la vida judía no es fácil. Como yo le dije a una persona una vez que me preguntó qué es lo más irónico de la vida judía, y yo le dije simplemente mira esta ley de la separación de leche y carne. ¿Qué lógica hay en eso? Que hay que separar la leche y la carne. ¿Qué judío quiere hacer eso? Sin embargo, lo hacemos porque así se nos dio, así se nos mandó, así se nos enseñó, y esto es lo que hacemos. Nos gusta o no nos gusta, el asunto es que esto viene de Dios, y por lo tanto lo hacemos porque Dios lo manda a través del procedimiento legales que existen. Ahora, podemos argumentar de aquí, de los detalles, si se debe o no se debe. Claramente, todo el pueblo de Israel ya lo ha aceptado como para sí, como ley, y por lo tanto es ley. Ahora, muy bien, vamos a ver, esto es complejo, siendo que hay
varias opiniones que aunque una sencilla circuncisión, el ejemplo de la circuncisión regular de un intento, y la Shulchan Aruch dice en Yoredeas 265, declara que si el padre es Moel y él recita la bendición, pero si el ordo es Moel también, la bendición es omitida. Esta es la opinión del Turi o Rishonim. El Ramban, Nachmanides, dice que el padre siempre recita la bendición, sea o no él es Moel. El Rimam está en desacuerdo con el Shulchan Aruch y argumenta que la bendición es nunca recitado aun si el padre es Mohel, cuando el niño es primogénito quien será redimido al final de los 30 días. Esto es porque en él es el caro la bendición, se requiere de la bendición sea recitada en la ceremonia también de la redención de Pin Yod HaBen, la redención del primogénito. Muchas razones son dadas por omitir esta bendición en la ceremonia de la circuncisión de todos los niños. Una opinión es que no es una mitzvah, puede ser realizado de nuevo en otro tiempo, como el caso de la fiesta cuando uno está comiendo una nueva fruta o otros reclaman que por causa que el niño no ha vivido a que sea hasta los 30 días y su vida es algo tenua, nosotros no necesitamos esta bendición. Esta razón es ignorada por otros poskim, el intérprete de la ley, quien argumenta que si esto fuera la razón, entonces nosotros también realizaremos la circuncisión sobre el día Shabbat. Por causa, según tal lógica, ¿cómo podrían nosotros profanar del Shabbat en cuenta de que pueda ocurrir un nacimiento no es viable? Siendo que la circuncisión en el día Shabbat, el citado razón es revocado. Además podemos preguntar cómo podemos recitarle una bendición de igual modo sobre la circuncisión si la situación es tan tenua. Una respuesta es que siendo que la mayoría de los bebés sí sobreviven más allá de los 30 días, podemos confiar sobre este precedente. Otros argumentan que siendo que el bebé está en dolor, ¿cómo podemos recitar tal bendición? Gracias a Dios por remontar y testificar de esto en este momento. El Rashba, sin embargo, concluye que la bendición no tiene conexión con sí, o no hay gozo o tristeza o dolor, mientras que un propósito posterior es obtenido con la recitación de la bendición. Por ejemplo, si el padre de uno muere y su hijo hereda una fortuna, él dice la bendición Shehiyanu, y esto según Tosafot en su K46a. Sobresale señalando que el Talmud, que está citando, o que citamos anteriormente en Shabbat 137b, no menciona esta bendición entre otras bendiciones que son recitadas en la circuncisión. En el caso de la circuncisión de un ger, de un convertido, sin embargo, no veo ninguna necesidad de recitar esta bendición por causa que antes que se convirtió no estaba obligado en cualquier mitzvah. La bendición de Shehiyanu no es una bendición particular a cualquier mitzvah por sí, más bien es una bendición general en la cual incluye todos los mitzvot, y siendo que él no está obligado en cualquier mitzvah hasta después de la inmersión, no hay razón de decir esta bendición. Hay diferencias costumbres, minhagim, perteneciendo al nombramiento del convertido. Algunos nombran el ger, los nombres de parte de uno de nuestros padres, otros hayan un nombre en el Tenach. Abraham fue conocido como el padre de todos los convertidos, por lo tanto un ger, al ser llamado para un aliyah a la Torah, es llamado el hijo de Abraham, nuestro padre, o lo llaman Ben Abraham Avenu. Ninguna mención de ger es necesario, de Ben Abraham Avenu. Es decir, ahora con los que tratan con personas que han retornado, y de verdad yo tengo un gran problema sobre esto, según lo que yo he leído de los Shavim,
Y la razón por qué digo, porque todavía ponen en los certificados de Shavim como Ben Abraham, que da lo que es la implicación que son personas que han pasado una conversión, pero no se puede tratar a una persona así como un converso, porque tienen un reclamo que son de descendencia judía, de tercera, cuarta generación, y por lo tanto, si se conoce el nombre del padre, y que el padre fue en hecho judío, se le debe de seguir el nombre del padre de la persona. Ejemplo, a muchos de los Marios se le llama Meir, a muchos de los otros nombres, a Marcos, estos le llaman, normalmente le llaman a Moshe. Debe de seguir ese mismo patrón. Y si tienen ustedes algunas preguntas, que ustedes que son de ascendencia Anusim, me pueden mandar el nombre, el primer nombre de su padre, y yo le diré de que nació, yo le diría cuál nombre probablemente es el nombre hebreo. Eso no significa en ninguna forma que son sus padres judíos, pero puede proceder de tal forma si sabe que sus padres son judíos aunque su mamá no fue judía, porque de ahí tiene lo que es un hazak, una fuerza. Ahora, obvio, tiene que hacer una conversión de remover duda en tal caso, pero aquellos las cuales sus padres o madres son de ascendencia judía, pero por causa de la asimilación se ha perdido, puede, yo con mucho gusto le ayudo para poder ayudar a restaurar todo esto de su vida, en el sentido de tratar de ayudar, darles herramientas para cómo proceder. En muchos de los países de Latinoamérica, Iberoamérica, la gran mayoría de las comunidades no permiten ni la entrada de una persona a poder decidir contigo, que esta es una condición de poder hacer el proceso de conversión. A ellos no querer que tú decides con ellos, con la comunidad judía, están poniendo una piedra de tropiezo a aquellos que desean decidir contigo. Están cerrándote la puerta, están clausurando la oportunidad de poder ser parte del pueblo de Israel. Y cuando alguno de estos logra muchos males, le hacen en los Estados Unidos e Israel las condiciones, aunque son diferentes en las comunidades de ciertas comunidades judías aquí, como las comunidades Halabi, que tienden a repudiar y a rechazar a todos los que son conversos o aún personas que han regresado. Algo que a mi forma de ver las cosas deben de cambiar radicalmente, porque si no seguirá lo que es el sangramiento de sus comunidades a que se casen con personas no judías para demostrar que esto no es algo que Dios aprueba de lo alto. Y esto es algo que tienen con mucho respeto a sus tradiciones y sus takanots que han creado, que va en contra de lo que es la halajot de la Torá. Y por lo tanto, mi opinión en lo personal, habiendo visto la discriminación de muchas de estas comunidades que existen aquí en los Estados Unidos como también por toda Latinoamérica, estas comunidades que agregan ciertos derechos religiosos cuando se pueden beneficiar de lo que es asuntos de deducción de impuestos y poder, y esto yo lo digo no solamente por estos grupos, sino en general de todos los grupos religiosos que inculcan odio y discriminación y cosas que de verdad no es benéfico a las comunidades y sociedades que tienen conocimiento de un solo Dios. Y a esto me refiero a comunidades religiosas que prohíben de forma clara conversiones a su fe, sea esta la judía, sea esta cualquier que sea, o aquellas comunidades que enseñan odiar para matar, para traer a los infieles a lo que es sus rodillas. Y esto ustedes lo saben a cuál me estoy refiriendo. Todas esas comunidades religiosas le deben quitar lo que es el derecho de poder serse exento de los impuestos, y debe ser vigilado muy acerca de las autoridades civiles, porque están yendo en contra de lo que es derechos humanos, derechos que cada ser humano aquí en los Estados Unidos tiene, de poder escoger su religión y convertirse a la religión que él o ella desea. Pero, como sabemos, este país está cambiando de forma radical, tan radical que se ha abierto una puerta
a los enemigos y a los amigos y a los aliados se le ha cerrado las puertas, y se le está cerrando fuerte, porque obvio tenemos en la posición de ahí arriba una persona que no es pro libertades religiosas, sino está causando todo tipo de problemas, desde arriba hasta abajo, hasta todo encima. Bueno, voy a hacer una pauta aquí y vamos a continuar esta charla de conversos y los convertidos, y en el próximo video vamos a tocar el converso y su propio testimonio. Amigos, ustedes que se han convertido, lo que usted dice y lo que testifica a haber pasado, es importante de cuidar lo que profese y lo que dice tu boca, porque puede ser que según lo que tú dices te pueden rechazar o te pueden aceptar. En este próximo video vamos a hablar sobre esto, de que cómo tú procedes ser y identificarse como judío tiene mucho que decir según las autoridades judías de cómo proceder contigo como judío o no judío. Shalom, shalom. Sigamos viendo el próximo video y esta serie va a seguir adelante con la ayuda del Eterno. Shalom, shalom.